Bueno, les bendigo a todos en esta noche. Gracias al Señor por darnos vida y poder estar adorando y exaltando su nombre. Amén. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Bueno, vamos a preguntar por qué tienen fe. Porque se crean las promesas del Señor. ¿Por qué más? Porque se nos dio una medida. ¿Por qué más? Porque sin fe es imposible. Porque sin esa fe es imposible agradar al Señor, porque la palabra nos ayuda a vivir en ella. ¿Qué más? Bueno, tenemos unas nociones, ¿no? ¿Sí sabe qué es una noción? O sea, es algo como superficial, pero el Señor quiere que ahondemos, que profundicemos más en la fe. Todos podemos tener una medida de fe, otros podemos tener el don de fe. ¿Quién tiene el don de fe aquí? Porque hablamos mucho de medida de fe, pero el don de fe, no hay ninguno todavía. Hay que anhelar los mejores dones. Yo le doy gracias al Señor porque me regaló el don de fe. Y si no, no estaría aquí. Una cosa es vivir en la medida de la fe, otra es vivir en el don de la fe. Pero muchas veces hablamos de fe y nos quedamos superficialmente, por eso vamos a dar gracias al Espíritu Santo por su gran amor de revelarnos y llevarnos a aguas más profundas para afirmar la fe. Entonces la enseñanza empieza porque yo creo que vamos a dar, 2 o 3 miércoles sobre este tema, afirmando la fe. Afirmar la fe proféticamente, escúchenme bien, yo quiero que pongan mucha atención a este tema, porque es bien interesante y les va a ayudar a crecer bastante. Lo que el Espíritu Santo da a través del don de la fe, ayuda a que donde hay medida de fe, aumente. Y es necesario que, así como todos conocemos de pronto qué es la fe o de dónde viene la fe, también miremos cómo se afirma la fe. Todos sabemos que la palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura, lo que el Señor habló, es lo más seguro. Y cuando el Espíritu Santo usa el don profético o el ministerio profético original, también es seguro. Porque hay muchos que hablan falsedad y hablan de su corazón, hay que tener mucho cuidado. Pero afirmar la fe proféticamente, mis amados hermanos, no significa inventar lo que yo quiero, como está sucediendo hoy en día. Yo decreto, yo declaro, y empezamos a declarar cosas y a decretar cosas que ni existen en la Escritura, ni el Señor las ha decretado, y entonces empiezan a hacer declaraciones a la loca, y empiezan a hacer decretos
Y cuando el hombre hace declaración personal o cuando el hombre hace decretos personales, están fuera de la voluntad del Señor. Si alguno es osado de hablar de un decreto y que salga por su boca, tiene que ser un decreto que nuestro Padre haya declarado a nuestro favor. Es un decreto para el reino de las tinieblas, que Cristo es nuestro Salvador. Eso es un decreto. El Señor no decretó que es así, eso es contra el reino de las tinieblas. Por eso nos trasladó de ese reino a la luz. Y yo lo puedo decretar. Si mi Padre decreta, yo como hijo puedo decretar lo que Él decretó, lo que Él declaró, para poder afectar el reino de las tinieblas. Pero muchos están declarando cosas terribles, sobre todo en oración de intercesión, en oraciones de guerra, en oraciones dentro de los hermanos, y empiezan a hacer declaración a veces de hermanos a hermanos, y a veces declaraciones sobre ciudades, sobre países, sin discernir contra qué se está peleando o qué es lo que el Señor está demandando. Y empiezan a malutilizar lo que el Señor nos ha entregado, que es la medida de fe o el don de fe. Grábese eso, la fe profética. La fe profética no es hacer el decreto que yo quiero, ni lo que yo quiero declarar para someter a Dios a mi voluntad, sino que yo voy a decretar o voy a declarar lo que Dios decretó o lo que Él declaró para que la profecía se pueda cumplir. El problema del pueblo de Dios hoy en día es ese. Por eso no recibe, por eso no puede ver, por eso no hay visión, no hay destino, no pueden ser bendecidos. Hay gente que está caminando y ha tenido una situación difícil y no se le abren puertas. ¿Por qué? Porque está declarando cosas personalmente o bajo un pensamiento positivo, o porque alguien vino y le dijo, no, tranquilo, crea que esto le va a pasar, pero sin conocer la voluntad del Señor. Si yo quiero hablar de una fe profética, yo tengo que hablar lo que el Señor habla. Y si el Señor dice que Él abre puertas, yo tengo que declarar lo que el Señor declara. Porque eso es hablar proféticamente en fe. Para yo obtener resultados, porque la fe, ¿para qué es? ¿Para qué es la fe? Para obtener resultados de nuestro amado Padre. Dice que sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe trae recompensa de parte de nuestro Dios, pero cuando hablamos con una fe profética en lo que Él ha establecido. El gran problema de muchos, pero de muchos hermanos y a veces de muchos líderes y aún de ciertos ministros es ese, hacer declaraciones que el Señor no ha hecho o decretos que el Señor no ha dicho y se los inventan aquí en la tierra para seducir al pueblo. Y muchos andan seducidos esperando que acontezca algo y no va a acontecer. Lo que va a acontecer es lo que hablemos en fe proféticamente. Y ya les dije, la profecía más segura es la palabra de nuestro Dios. Amén. La fe profética tiene que alinearse a lo que el Señor nuestro Padre habla hacia nosotros. Lo que está escrito en la Escritura sobre sus promesas hacia nosotros. Anote eso, las promesas del Señor. Lo que el Espíritu Santo quiere revelar en el presente, porque hay mucha gente que rechaza lo que el Espíritu Santo está hablando a través del don profético, diciendo, no, es que si no está escrito. Pero es que lo que el don profético o el ministerio profético habla está alineado a la palabra del Señor.
tiene como base y fundamento la palabra y nosotros debemos de discernir. Por eso el Señor dice que escudriñemos todas las cosas y tenemos la base y el fundamento correcto, que es la palabra. Muchos están rechazando lo que el Espíritu Santo habla. Qué difícil. Mis amados hermanos, hay un gran problema en el pueblo de Dios hoy en día. Y yo quiero que anote esto. La fe se debilita cuando el creyente vive por lo que ve. Por eso el enemigo es muy astuto para usar nuestros sentidos. Ojos, oídos. Y él empieza a moverse de esa forma, porque él sabe que puede debilitar la fe de muchos cuando empiezan a querer caminar o vivir en lo que ven. Pero la fe profética se fortalece en lo que Dios dice de nosotros. De usted pueden hablar todo lo que quieran. Que por el hecho de congregarse, por el hecho de estar buscando a Dios, que usted es lo peor afuera, que pueden decir todo lo que quieran. Pero si usted tiene una fe profética de lo que Dios ha dicho de usted, usted verá lo que Dios prometió. ¿Estamos? A veces es fácil decir, la gloria postrera de esta casa será mayor, que eso es fácil decirlo, ¿no? Qué fácil decirlo. Hermano, no se preocupe, tu gloria postrera será mejor que la que ahora tienes, no te afanes. No, pero es que eso le corresponde al Señor cuando yo camino en la fe profética. ¿Por qué? Porque la fe profética sabe lo que Dios ha dicho en el pasado hacia el presente y lo que habla en el presente hacia el futuro, y nosotros caminamos en ese tipo de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Hoy tú puedes ser lo peorcito, pero si profetizas lo que Dios dijo de ti, lo vas a ver. Entonces, si tú eres lo peorcito hoy, ¿qué profetizó el Señor contra ti? Que todo el mundo te puede ver como lo peor. Pero tú que conoces la palabra, ¿qué dijo el Señor proféticamente de ti? No, de lo peorcito. Señor, yo sé que tú dijiste que de lo vil y de lo necio del mundo, ¿qué? ¿Qué más dice el pasaje? Escogiste para avergonzar a todos los que hablan de mí porque se creen muy sabios, muy fuertes, muy espirituales. Y yo sé que estoy pasando lo peor y el peor momento, pero yo creo a lo profético que has dicho sobre mi vida y yo sé que me levantarás. Eso es caminar verdaderamente en la fe, no es ponerse a llorar ni a oír las voces ajenas y a decir, sí, la gente tiene la razón y yo soy lo peor. No, lo peor puede caminar en fe profética, y cuando caminamos en esa fe profética, les voy a decir algo, el Espíritu de Dios se goza, el Espíritu Santo se deleita. Es una cosa inexplicable a veces, pero yo les digo que nuestro Padre se goza cuando ve a sus hijos caminar en ese tipo de fe, no en declaraciones, no en pensamiento positivo, yo sé que de pronto, yo sé que mañana, yo sé que no, al Señor le agrada que yo camine en esa fe profética y esté hablando en contra de lo que está pasando. Hoy está sucediendo algo y tú lo ves con tus ojos,
Pero esa es la oposición. Todo lo que tú ves con tus ojos es oposición a tu fe. Porque tu fe tiene que empezar a caminar en lo que no ves. Y cuando no vemos, ¿qué nos resta? Hablarlo proféticamente. Entonces los hombres y mujeres que entendemos esto desde hoy, vamos a empezar a caminar de esa forma y empezamos a disfrutar de las cosas que el Señor ha dicho que nos pertenecen. Si somos coherederos con Cristo, ¿por qué no recibimos? Porque sencillamente no creemos, porque estamos aferrados a lo que vemos y oímos, o a lo que palpamos, y decimos, no, es que esta es la realidad. Muchos hermanos en la fe y aún ministros, cuando me topo con ellos, me dicen, no, es que la situación está terrible. Le digo, pero por más terrible no la mire, no mire lo terrible, mire lo que el Señor ha dicho. Tal vez el Señor está esperando que usted hable a eso terrible para que se calme. Pero los creyentes están más en lo natural, dándole lugar al alma, a los pensamientos, a los argumentos del enemigo, que decir, Señor, yo voy a caminar en fe y voy a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso te agrada. Lo primero es que le agrada a mi Padre. Segundo, es un principio de adoración para Él. Tercero, origina alabanza, porque cuando tú llamas las cosas que no son como si fuesen, se origina en tu espíritu alabanza al Señor. Y tú empiezas a cantar unas cosas locas, pero son agradables para Él. O sea, te inspiras. Y empiezas a cantarle al Señor y a darle gracias por las cosas. Pero cuando tú quieres caminar viendo las cosas, tu fe se va a debilitar. Por eso hay muchos hermanitos débiles en la fe. El Señor dio una medida y en vez de multiplicarla, como que la dejaron menguar. Y entonces no ven destino, no tienen visión, no se les forma un deseo conforme a la voluntad del Señor, sino que por el contrario van decayendo, y no es por aquí. Entonces empiezan a inventar cosas y el diablo, que es astuto, empieza a arrastrarlos ligeramente, pero muy sutilmente, bajo la corriente del mundo. Por eso hay mucha gente que ya hoy en día no se congrega. Hay mucha gente que tal vez estuvo acá y como que se fue retirando porque las olas se lo fueron arrastrando y no se afirmaron en lo que el Señor quería, ni vieron lo que el Señor les prometió, ni van a disfrutar lo que el Señor ha hablado, porque sencillamente se dejaron arrastrar. Y aunque tengan al Señor en su mente y aunque clamen a Él, lo único que resta es que el Señor les haga entender el camino y el proceso que llevan con Él. Por eso hay mucha gente que dice, no sé ni por qué me está pasando esto o por qué lo otro. Pero si estamos en las manos del Señor, estamos en un proceso con Él. ¿Cuánto lo creen? El Señor no va a dejar de procesar a ninguno aquí. Pero los procesos del Señor son maravillosos para crecer, para madurar y sobre todo para caminar en una fe profética. Lo que el Señor deseaba con el pueblo de Israel, que era que caminaran proféticamente. Dios lo dijo, vamos a caminar, pero se pusieron fue a ver, a oír y a adorar dioses extraños. Y a veces le pasa eso a muchos hermanitos en la fe. ¿Cuál era el propósito del Señor y la mujer samaritana? ¿Qué pasó con ese pasaje? ¿Quién lo recuerda? Vinimos a aprender. Están como nerviosos esta noche. Una mujer que está en un pozo sacando agua y Jesús se acerca y le pide un poco de agua para beber. Y entonces allí se establece una enseñanza. Y muchos lo toman como lo que dijo la mujer o lo que dijo el Señor.
Pero realmente el Señor quería llevar más a fondo ese encuentro. ¿Y cuál era el fondo de ese encuentro? Romper un paradigma de relaciones, porque estaba prohibido que se juntaran judíos y samaritanos. Entonces tenía que romper el paradigma, tenía que alguien unirse y romper eso. Lo que el Señor mismo hizo con el pueblo judío y con los gentiles. Dijo, los judíos no me quisieron reconocer, no me quisieron obedecer, los voy a provocar a celos y voy a llamar a un pueblo que no era pueblo, a los gentiles, y lo hizo pueblo. Entonces de los dos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno solo, que es, ¿quién? La iglesia. La iglesia, de los dos hizo un solo pueblo. Pero a veces ciertos cristianos que se les corre el champú, dicen, no, me voy a volver judío mesiánico, me voy a volver judío porque es que esa es la verdad y la aceptación, y se les olvida que la misma escritura dice que de los dos hizo uno solo, su iglesia, los que creemos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Amén. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe profética va más allá de lo visible y establece la palabra eterna de nuestro Dios, que es inquebrantable. Inquebrantable. El día que tú te atrevas a hablar lo que dice la Escritura, delante de tu familia, delante de amigos, en el colegio, en la universidad, el trabajo, con gente de cualquier ramo, cuando tú te atrevas a hablar lo que Dios habla, tendrás el respaldo total del Espíritu Santo en tu vida. De lo contrario, esos que titubean, que dudan, que se avergüenzan del Señor, no reciben nada, porque el Señor dijo, yo voy a honrar a los que me honren. Y si nosotros que somos hijos e hijas del Señor no hablamos como Él habla, entonces sencillamente es porque algo pasa en nosotros, o nos avergonzamos de nuestro Padre, porque hoy estamos en una situación un poco más baja que otros, y nos miran como bicho raro, y no valemos para ellos porque no tenemos lo que ellos tienen, porque eso es lo natural, y muchos cristianos se dejan llevar por eso, y dejan de hablar del Señor, y dejan de proclamar lo que el Señor ha dicho. Y eso deshonra al Señor. Créanlo, eso deshonra al Señor. Lo que le agrada es que tú no mires tu situación, sino que hables de lo que tú eres en Él. Delante de nosotros se puede parar el dueño de Facebook, de Instagram, el que quiere pararse con todo su dinero y su tesoro, pero si no tiene a Cristo, si no reconoce al Dios de la verdad, ¿quién vale más? ¿Él con todo su dinero y con todo el manejo de una red social, o nosotros? ¿Cuánto me gustaría verlos delante de Él? A ver cómo te sientes. ¿Cómo te sientes tú delante de un representante de la Cámara? ¿Cómo te sientes tú delante de Petro, delante de Francia Márquez? ¿Cómo te sentirías tú? La verdad, porque como tienen posición, tienen plata, tienen autoridad, tienen mando, y tú por ahí ganando el mínimo. Pues esa es la naturaleza. Y más de uno, estoy seguro, que deshonra al Señor. Más de uno se deja desanimar por eso. Pero cuando tenemos una fe profética, nosotros estamos elevados, no en altivez ni en orgullo. Estamos elevados en una posición mayor que ellos. Y cuando yo honro al Señor y hablo con una fe profética, entonces mi estatus está por encima de ellos.
y no voy a pisotearlos, tampoco voy a aludir de que pues ellos son los peores pecadores, no, sencillamente eso se va a formar una atmósfera que el Espíritu Santo organiza para que sus hijos seamos honrados, porque eso lo hace Él. Yo no necesito, uy, es que soy hijo de Dios o soy pastor, no. El Señor hace la atmósfera para que el hijo que camina en una fe profética sea honrado. Yo no sé si usted quiere ser honrado, yo no sé si usted quiere ser honrada, pero atrévase. Y muchos le van a criticar, no, pero usted si no tiene ni trabajo, ¿usted qué viene a hablar? Más bien deje de estar metido en la iglesia y váyase a trabajar, consiga plata, porque ese es el decir del diablo, vaya y consiga plata. A mí el Señor me dijo que me la iba a añadir. Yo no sé si usted también. Ay, no dice eso la Biblia. La fe profética dice, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú me dijiste que buscara tu reino primeramente y que todas las demás cosas vendrían por añadidura. Si tú no lo crees, con razón ni aplaude, pues no creen. Exactamente, pues no creen, amén. Porque si creyeran ya le hubieran dicho, Señor, así es, te brindamos un aplauso, te honramos, te exaltamos. Atrévanse a caminar en esa fe profética. No importan las circunstancias que se estén viviendo, no importa lo que esté pasando. Si hay algo que le disgusta al Espíritu Santo y algo que me disgusta a mí es que una persona me hable naturalmente siendo cristiana. Yo escucho, pero digo, pero eso no tiene sentido esa charla. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si somos espirituales, la Biblia dice que hablemos ¿cómo? Espiritualmente, y hasta con cantos y con salmos y con himnos y una cantidad de cosas hermosas. Pero la mayoría de hermanitos hablan todo en lo natural. Y vaya y pregunta, ¿y cómo está, hermano? Pues ahí en la batalla, en la lucha, otros en la inmunda, otros pues ahí llevando la carga. Esas tres tienen un léxico diferente. ¿Cuál fue la primera que dije? ¿En la lucha? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo así que ahí vamos? O sea, el que habla en una fe profética no dice, no, ahí vamos, como con pesimismo, no. Bien, bien, gracias al Señor. Estamos, pero bendecidos por el Señor. ¿Cuál fue la segunda? En la lucha. ¿Cómo así que en la lucha, mi hermano? Si el Señor nos hizo más que vencedores, si Él venció por nosotros, nos hizo más que vencedores. ¿Y cuál fue la otra? En la inmunda. No, hay en la inmunda, cargando todo ese peso. ¿Qué responde a alguien que tiene fe profética? Hermano, tengo un peso, sí tengo un peso, pero un peso de gloria, para ir de victoria en victoria, para ir de triunfo en triunfo, porque esa gloria que portamos, todos llevamos un peso de gloria, la presencia del Espíritu Santo. Y el que se queje es porque ni le conoce. Entonces nosotros debemos de aprender esto y caminar seguros en Él. Ya no lleven más cargas. El hombre de fe profética dice, Señor, ¿verdad? Me acordé que tú dijiste que los cargados y los cansados fuéramos a ti, tú nos harías descansar. Eso es fe profética. Yo hablo lo que el Señor me dijo y tiene que suceder algo porque la palabra es veraz.
La palabra del Señor es inmutable, ya no cambia. Tenemos, mis hermanos, que profundizar en esto. Hoy puedes estar en una situación como adversa, en lo natural, pero si la sigues mirando, te quedarás en lo natural. Porque hasta que tú no te muevas en fe, el Señor tampoco se mueve. Nosotros tenemos que caminar en esa fe. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Yo sigo avanzando, yo sigo caminando, yo sigo haciendo las cosas hasta que tu promesa se cumpla, porque tú no mientes. El Señor no miente, mis hermanos, y tenemos que estar seguros de ello. ¿Cómo vamos a afirmar esa fe? Anoten. La fe se afirma cuando se escucha la voz del Señor. Hay mucha gente que no quiere escuchar la voz de Dios, escuchan más la voz del hombre, su voz interna, la voz del enemigo, la voz de la incredulidad, de la duda. Y la fe, mis amados hermanos, no nace porque tú te esfuerces. Es que voy a meterme, que sí, que soy, me va a ir bien, se me abren todas las puertas. No, es que eso no viene de ti, eso no es de mi fuerza, sino de tu relación con el Espíritu Santo. Porque el que puede aumentar el nivel de fe que te entregó a ti es el mismo Espíritu Santo. Él te entregó una medida de fe y cuando tú le buscas, tú vas a crecer en Él. Y si creces en Él, tu fe crece. Eso es maravilloso. Por eso hay muchos que como no tienen comunión con el Espíritu Santo, no oyen su voz, entonces su fe cada día se va menguando. Aquí ya aprendimos lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la voz del Espíritu Santo y el oír por la palabra. Y hay que estar muy atentos a eso. Mis amados hermanos, la dimensión profética, escúchenme bien, la dimensión profética es una dimensión que hace crecer tu vida. Por eso hay mucha gente que a veces no crece, porque no tienen su oído afinado a la voz del Espíritu Santo. A veces nos ponemos a pelear solos nosotros. La Biblia dice claramente que derribemos todos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra del Señor. Pero a veces nos ponemos nosotros a pelear solos. Y echo fuera todos esos argumentos y saco todo eso en vez de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a sacar los argumentos, porque por más de que tú declares algo o decretes algo para sacar los argumentos de tu cabeza, la única manera de deshacer un argumento es con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gente no puede sacar los argumentos haciendo declaraciones tontas y echando fuera cosas que, he hecho fuera esos argumentos y los saco, y algunos se los sacan de la cabeza, se meten el dedo en el oído, se sacan por allá y los sacan. Locuras que aprenden. Tú quieres deshacer los argumentos que el diablo te coloca en la mente. Espíritu Santo, recuérdame la verdad, porque la verdad me hace libre. Es una declaración del Señor en su palabra. Es un arma poderosa para derribar todos esos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Esta enseñanza es más profunda de lo que tú crees. Así es de que mucha atención. Tenemos que aprender a caminar en la dimensión correcta. A veces los cristianos
se dejan entenebrecer la mente fácilmente, se dejan nublar la vista fácilmente, se dejan tapar los oídos fácilmente. La dimensión profética es para que tú andes fuera de lo natural. No sé si me hago entender. La dimensión profética nos hace caminar fuera de lo natural. Por allí en el Antiguo Testamento hay un pasaje maravilloso, creo que era Elías y el siervo. Lo que Elías veía no lo podía ver el siervo. ¿Qué veía Elías? ¿Una nube con forma de qué? ¿No recuerdan? Bueno, yo tampoco, como no quieren ayudar. Pero Elías estaba en una dimensión sobrenatural, pero el siervo estaba en una dimensión ¿qué? Natural. Y Elías le decía que si podía ver lo que él veía, y él decía, no veo, porque él estaba en una dimensión ¿qué? Natural. Y eso pasa dentro de nosotros. Cuando hay una situación difícil, lo primero que uno como ministro en una dimensión profética le dice al hermano o a la hermana, no mires a tu parecer, no mires más lo natural, atrévete a mirar ¿qué? La dimensión que está por encima, y entonces vas a vivir. Porque la situación natural puede matar a muchos, tanto espiritual como físicamente. Por eso el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor cuida de nosotros? El Señor sabe cuánta gente ha muerto realmente espiritualmente por eso. Cuánta gente ha muerto físicamente por eso. Por quedarse mirando ¿qué? Lo natural. Yo no sé si ustedes lo han oído, pero hermanos en la fe han llegado al suicidio. Aún ministros, yo no sé si usted lo sabe, pero hay un gran índice de pastores que se han suicidado. ¿Por qué? Porque tal vez en un momento se soltaron de la dimensión de la fe y entraron en la natural, y la natural, ¿qué pasó? Les ganó. Por eso la gente cree que es muy fácil, no, eso para ser pastor eso es mogollo. Una corbata y una Biblia y listo. No, qué maravilla. Montamos una carpa y hacemos el negocio. Solo el que es llamado por el Señor sabe. ¿Cuánto cuesta la vocación? De resto, charlatanes hay bastantes. Y con encantamiento bastantes, y con manipulación bastantes, y con amor al dinero bastantes, que es lo que más se ve hoy en día. Pero nosotros los que fuimos llamados por el Señor caminamos en la dimensión correcta, la dimensión de la fe. Amén. La que rompe los esquemas naturales. ¿Cómo vas a romper tus esquemas naturales? ¿Cómo los puedes romper? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Es la forma correcta. Pero si tú sigues hablando, así sea con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con los hermanos, la misma situación, estás atado a lo natural y de allí no vas a salir porque quedas cautivo. Hasta que el Señor te haga entender, saldrás de esa cautividad.
Hasta que el Señor te haga entender, vas a salir del hoyo cenagoso. ¿Por qué? Porque el Señor te mandó a vivir por la fe y tú eres un desobediente y una desobediente y estás caminando en lo natural, viendo lo natural, hablando lo natural, deshonrando al Señor, deshonrando su palabra, no creyendo en lo que Él ha dicho proféticamente para tu vida. Y muchos están caminando así, muchos. No puedo, es que no tengo, es que esto, es que lo otro. Eso para nada honra al Señor. Si no, tú no tienes hoy la fe profética, ¿qué habla? Si tú no tienes hoy la fe profética, ¿qué tiene que hablar? El Señor me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Sencillo. Y entonces el cielo se estremece. El cielo se estremece porque si algo le agrada al Señor es escuchar a un hijo o una hija hablando en fe allá en la tierra. ¿Cuándo hay fiesta en el reino de los cielos? Según la Escritura, ¿qué es lo que dice? Cuando hay arrepentimiento, ¿cierto? Y nosotros lo tomamos para los inconversos, porque se enseñó mal el Evangelio. Pero usted sabe cuántas fiestas hay por causa de nosotros cuando nos arrepentimos, porque para que haya arrepentimiento tenemos que conocer. Entonces, ahora sí tienen convicción en la palabra. Entonces nos arrepentimos y hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Y quién la organiza? Los ángeles. ¿Eso dice la Escritura o no? Dice que los ángeles organizan. Dice, se arrepintió uno allá, ahora sí está caminando en una fe profética, está hablando lo que dice la Biblia, aunque en lo natural tiene una situación un poco estrecha, pero está hablando en la dimensión correcta. Entonces los ángeles se enrumban y empiezan a sonar los tamboriles y empieza a sonar todo en el cielo, honrando al Señor, exaltando al Señor. ¿Por qué? Porque la obra la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Eso no, yo, mejor dicho, organicé la fiesta en el cielo. No, es por la misma obra del Espíritu Santo. Es como un ciclo y el honor y la honra le pertenecen a Él. Amén. Eso es maravilloso. Nosotros estamos momentáneamente en esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a desaparecer eternamente de esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Ahí si no, ¿cómo así? ¿Y entonces dónde vamos a vivir nosotros? ¿A dónde vamos a vivir nosotros, mis amados hermanos? Eternamente, ¿a dónde vamos a vivir? En la tierra. ¿Dónde pensaban vivir ustedes? Cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a vivir en una tierra nueva, pero en la tierra. Ahí sí quedaron como despistados. Pues yo creo a lo que dice en Apocalipsis, ¿o no? Dice que el Señor va a crear, ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y para qué va a crear algo nuevo si no lo va a ocupar con nosotros? Ahí les dejo. Estudien. Amén. Cuando Dios habla, la atmósfera cambia. Si algo me agrada, y por eso me gusta testificar de lo que Dios hace,
Es que yo no sé si algunos supieron lo que pasó aquí el sábado en la cena. O sea, ¿qué pasó? Es normal, usted vino, se congregó, se sentó, comió y chao. Ah, ¿qué carnal? Dijo el mexicano. ¿No sintieron nada ustedes? ¿No vieron nada? Entonces yo estoy como loco. Ninguno sintió nada ni experimentó nada. Yo sí veía, hasta yo miré afuera y dije, ¿será que está nublado afuera? No, y es que este lugar estaba como nubladito. Porque la presencia del Espíritu de Dios se estaba moviendo. Hay que saber cuándo el Espíritu se mueve, cuándo el Espíritu habla, cuándo el Espíritu Santo está haciendo algo. Y esa atmósfera, cuando el Señor habla, su casa se llena y los días siguientes sucedieron cosas. Pero como ustedes no vieron nada, pues no les cuento nada. Para que aprendan. Así el Espíritu Santo, yo quiero ver, ábreme los ojos espirituales. Yo no sé si usted sabe que cuando cantamos aquí, los ángeles están aquí. Lo único que tengo duda es que la bondad de Dios nos persigue y nosotros perseguimos a Dios. Eso me tiene aquí inquieto. ¿Será que la bondad del Señor nos persigue? Y nosotros lo perseguimos a Él, como jugando a la lleva, ¿sí? Congelados. La bondad de Dios. Bueno, le dejo esa tarea, porque no alcanzo a explicarles. Cuando Dios habla, el alma se pone en línea con el espíritu. Porque el alma se tiene que sujetar al espíritu cuando Él habla. Y cuando Dios habla, nuestra fe se nutre, se vuelve robusta, se vuelve fuerte, se vuelve hasta envidiable, porque hay gente que lo envidia a uno porque tiene fe. Bueno, a mí al menos me pasa eso, la gente me dice, ¿usted qué le pasa? ¿Usted esto, lo otro? Otros dicen, no, yo quisiera tener su fe. Es que usted... Cuando caminamos en una fe profética, sea la situación que exista, como hijos y embajadores de Cristo, podemos soltar una palabra que nuestro Padre haya declarado y esa palabra tiene que surgir un efecto. Hay muchos hermanos que hablan por hablar, pero no creen ni en lo que hablan. Cuando se abra tu boca, las palabras que salgan tienen que ir acompañadas con la esencia del Espíritu Santo. Hay otros que hablan y ponen en duda hasta lo que hablan. ¿Qué resultados van a ver allí? Ninguno. La fe profética, mis amados hermanos, reconstruye el altar del corazón. Y muchos tienen el altar sin fuego. Porque si algo le agrada al Espíritu Santo, es que le echemos leña y leña y leña al altar y mantengamos ese fuego encendido. Y cuando el fuego está encendido, tu fe
profética es impresionante. Eso lo podemos ver aquí en el altar, lo podemos ver en una consejería, lo podemos ver en el trabajo, en el estudio, donde tú vayas, empiezan a suceder cosas impresionantes. Y eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia se mueva en ese nivel. Nosotros no podemos hablar como habla la religión de la fe. La religión habla de una fe, pero realmente no tienen fe, porque si no es el Espíritu Santo, entonces tienen creencias, pero aluden de que tienen fe, y entonces, si ustedes no se han dado cuenta, les voy a decir algo. Examine en general la iglesia cristiana. Gracias al Señor, a que el Señor nos está limpiando y nos está llevando a otros niveles, que es lo que muchos no entienden. Pero la gente que tiene todavía la religión, el catolicismo en su corazón, se va a sentir bien en una iglesia cristiana donde hagan lo que se hacía en el catolicismo. Entonces el pastor es el cura que viene y da un sermón. ¿Se canta? Claro, se canta también. ¿Se adora? Claro, se adora también. ¿Se bautizan? También. Pero los requerimientos tienen que ser en orden. Si no se bautiza, no puede servir. Si no se bautiza, no participa de la Eucaristía. Entonces, eso viene de allá y está filtrado en la iglesia cristiana. Es lo mismo. Y se filtró a la iglesia con nombre de cristiano. El Señor quiere romper todo el paradigma y todas esas barreras religiosas. La iglesia tiene que entrar en la dimensión correcta, en la dimensión del Espíritu Santo, en la dimensión donde una iglesia no va bajo la corriente de ninguna religión, ni del mundo, ni del príncipe de las tinieblas, sino que es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, que se mueve en poder, se mueve en fuego, que le crea lo que la palabra dice y empiezan a suceder cosas maravillosas. Las cadenas de oración, ¿de dónde vienen las cadenas de oración? Yo me acuerdo que mi abuelita hacía cadenas de oración. Entonces, miren nomás ese detalle. Entonces los que, una hermana enferma, cadena de oración, todo, WhatsApp, Facebook, todo, cadena de oración por la hermana, por el hermano. Cadena de oración, porque no se para un hijo o una hija de Dios con fe profética y va a ese enfermo y le dice, en el nombre de Cristo Jesús, te declaro sano. Porque esa es la iglesia que yo veo en la palabra, ¿o no? No, pero cadena de oración. La hermana está sin trabajo, Dios mío. Cadena de oración y ayuno. ¿De dónde viene eso? De allá afuera. Y la Biblia dice, no se olviden de la ayuda mutua. Y todos haciendo cadena de oración y la ayuda mutua perdida. Qué terrible, ¿no? ¿No le parece loco eso? Yo sé que el Espíritu Santo esta noche hasta a algunos no va a dejar dormir, les va a mostrar ese enlace así. Religión filtrada y hay una máscara de cristianismo, pero todo aquí en el cristianismo se hace lo mismo que estaba allá. Y el Señor va a romper ese esquema. Y lo está rompiendo, porque la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que marcar la diferencia. ¿Dónde empezaron los retiros? Por si ustedes no lo saben, ¿dónde empezaron los retiros? Allá. Y eso viene de más atrás, de los jesuitas, viene todo eso. Se filtró por católicos, por la religión, se filtró a la iglesia cristiana y entonces los cristianos hacen retiros, encuentros, posencuentros, triple encuentros y nunca encontraron al Señor. Lo verdad es que nunca lo encontraron. A mí me daría vergüenza invitarlos a ustedes a un encuentro
o a un retiro para que Dios les hable. O sea, lo más vergonzoso que puede hacer un pastor es eso. Los voy a llevar a un encuentro para que Dios les hable. O sea que lo que hace el miércoles no es hablar. Lo que hace el domingo, Dios no habla. O sea, una locura. Que el Espíritu de Dios nos ayude. En su gran amor, bondad y misericordia. Póngase en sus pies. Esto hasta ahora está empezando. Primera clase un poco fuertecita para los que están acá y los que nos escuchan si estamos grabando. Pero Dios va a romper muchos esquemas a través de la fe profética. Amén. Porque la fe no es la fe que se habla por ahí, la fe que divaga, la fe del mundo. No. Nosotros tenemos una fe diferente. ¿Cuántos van a amar esa fe profética? Amén. Dele gracias al Señor. Y dele un aplauso al Señor. Maravilloso es el Señor. Amén. Seguimos adorando al Señor. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Vamos a recoger las ofrendas. Amén. Puede pasar por sus sobres si no siente temor. Un servidor le ayude. Bendito el Señor por estos jóvenes que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Pero seguimos implorando por los ancianos de la iglesia porque están como duros de corazón. Jóvenes, a interceder por los ancianos. Bueno, les bendigo a todos. Denle una mano a su hermano y bendígalo.